Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki Perfecto, parte 5. Capítulo 41. Finalmente, se encontró cara a cara con la persona que tanto había anhelado conocer, Ringo Ameyori. Fue un poco extraño. En definitiva, lo que sea que los Zambu le hubieran contado sobre él no podía ser bueno. Yagura era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saberlo. ¿Así que Ringo Ameyori estaba en los Zambu? Igual que Yamato en su juventud, un shinobi oculto en las sombras en lugar de permanecer a la luz. No es de extrañar que Mangetsu y los demás nunca hubieran oído hablar de ella. Hola, Ringo-san. Llámame por mi nombre. Sus ojos agudos y vivaces parpadearon una vez antes de que hiciera un gesto casual con la mano, corrigiéndolo. Yagura-chan. Su mirada se detuvo con picardía en la parte superior de su cabeza, exagerando juguetonamente el énfasis en chan. De acuerdo, Ameyori. Yagura sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Y qué dijeron los Zambu sobre mí? Él lo recordaría. Algún día, se aseguraría de ajustar cuentas con esos Zambu. No lo sé. A Ringo Ameyori le habían advertido estrictamente que mantuviera la boca cerrada, especialmente delante de ese hombre. Ah, de verdad. Yagura hizo un puchero. Está bien, entonces. Si te enamoras de alguien, no esperes que te ayude a conquistarlo. La expresión de Ringo Ameyori se endureció. Había oído los rumores, este Jinchuriki de 3 colas era un poco excéntrico. No es difícil convivir con ello, pero tampoco es fácil de sobrellevar. Mukumo, que había estado observando en silencio, habló de repente con seriedad. Ameyori-san, estoy seguro de que debe ser usted muy popular entre los hombres. ¿Tú también? Ringo Ameyori esbozó una sonrisa irónica y despreocupada. Su sonrisa irradiaba una energía indomable y dejaba entrever sus afilados colmillos. Cualquier hombre que quiera ganarse mi favor primero debe ganarse mi espada. 2. El tercer Mizukage se aclaró la garganta, dando por terminada la charla ociosa. Es hora de ir directo al grano. Mizukage-sama, ¿cuándo vamos a Konoha? Preguntó Yagura. Deberíamos llegar un poco antes, ¿no? Había transcurrido más de medio mes desde que Kirigakure presentó su solicitud para participar en los exámenes Chunin y recibió la aprobación de Konoha para enviar representantes de Kirigakure e Ibagakure. Esto significaba que solo quedaba un mes para finales de diciembre, la fecha prevista para los exámenes. Hagan los preparativos. Salimos esta tarde. Yagura se sorprendió por el momento. ¿Tan pronto? Tienes una misión que cumplir en el camino. Ignorando la reacción de Yagura, el tercer Mizukage continuó. Una misión de rango S, para poner a prueba tus habilidades y trabajo en equipo. Una vez completada la misión, irás directamente a Konoha. Clase S. Mukumo estaba visiblemente conmocionado. La expresión normalmente serena de Ringo Ameyori también flaqueó al escuchar la clasificación de la misión. Su reacción era comprensible. Las misiones ninja se clasificaron de menor a mayor dificultad, D, C, B, A y S. Los Flynn y los Chunin realizaban principalmente misiones de rango D, C y B, siendo los oponentes más difíciles generalmente otros Chunin. Sin embargo, las misiones de rango A y rango S normalmente estaban reservadas para los Jounin. Tomemos como ejemplo la famosa misión Waivers. Cuando el equipo de Naruto aceptó la misión, esta fue clasificada como una misión de rango C porque el constructor del puente solo había informado de amenazas por parte de un comerciante adinerado y sus samuráis contratados. Sin embargo, tras encontrarse con 2 de los subordinados de Zabuza, Kakashi señaló de inmediato que la misión había escalado a rango B. Y cuando apareció el propio Zabuza, la dificultad de la misión se disparó hasta el nivel S. Una misión de rango S conllevaba una recompensa de al menos 10 millones de rayo, lo que significaba que los enemigos a los que se enfrentarían probablemente serían tan formidables como el infame demonio de la niebla. El mismísimo Zabuza Momochi. En otras palabras, ellos, como simples Flynn, deberían enfrentarse al menos a un oponente de nivel Jounin. Yagura apretó los puños. Antes de convertirse en Jinchuriki, ya era capaz de enfrentarse a un Jounin. Ahora, como huésped del 3 colas, su poder no se había duplicado exactamente, pero si volvía a enfrentarse a alguien como Hinin Akebino, confiaba en que podría hacerle sufrir. La verdadera pregunta era, ¿cuáles eran las capacidades de Ringo Ameyori y Mukumo? El tercer Mizukage estudió sus reacciones antes de declarar con calma. Si no podéis completar una misión de rango S, mejor olvidaos de ir a Konoha. No hay necesidad de hacer el ridículo. Sabes que podemos morir, ¿verdad? Mukumo estaba visiblemente preocupado. Un escuadrón Flynn debería tener al menos un Jounin supervisando la misión. Mizukage-sama, ¿de verdad vamos a ir solos? Habrá un Jounin supervisándote. Yagura arqueó una ceja. ¿Supervisando, eh? Esto significaba que aún se esperaba que completaran la misión por sí solos. Ringo Ameyori preguntó, ¿puedo preguntar quién es nuestro objetivo? El tercer Mizukage no dijo nada. En cambio, un miembro de Ambu dio un paso al frente y le arrojó un pergamino a Yagura. Todos los detalles están dentro. Gracias. Yagura desenrolló el pergamino, inclinándolo para que Mukumo también pudiera verlo. Ringo Ameyori se colocó detrás de ellos para echar un vistazo. Yagura la miró, era más alta que él. Prefirió no preguntarle si podía ver. Maldita sea, ¿cuándo iba a dar por fin el estirón? El 3 colas era el más pequeño de todos los Biju. ¿Podría su baja estatura ser una especie de maldición de Isobu? ¿Quizás debería buscar al 6 colas? Isobu.
Isobu parecía estar diciendo algo, o quizás nada. Ignorando los murmullos de la bestia con cola, Yagura se concentró en los detalles de la misión. Su tarea consistía en proteger al heredero de una familia noble en la Tierra del Agua, concretamente en su residencia. No es muy interesante. Observó con más detenimiento. Según información fidedigna, alguien había contratado a Tsunagakure para que ordenara un asesinato de Rangua contra este heredero. Estas disputas familiares eran comunes en la Tierra del Agua. Dado que Kirigakure no podía involucrarse en los conflictos internos del país, aquellos que querían la muerte del heredero buscaron un asesino en otro lugar. Tsunagakure ya había asignado un ninja a la tarea. La información proporcionada decía: Shinobi del Kekkei Genkai de Tsunagakure, Pakura, usuario de Burn Release. Era ella. Yagura vaciló, deteniéndose un instante mientras desenrollaba el pergamino. Al notar su reacción, Mukumo preguntó: ¿Qué te pasa, Yagura? Nada. Simplemente me sorprendió ver un Kekkei Genkai. ¿Qué tiene de extraño eso? Mukumo se rascó la cabeza. ¿Acaso no están por todas partes? Yagura. Tenía razón. Los Kekkei Genkai eran comunes en Kirigakure. En otras aldeas, eran raras. En Tsunagakure solo existían las técnicas de liberación de fuego y liberación magnética. ¿Pero Kirigakure? Necesitarías las dos manos para contarlas. Por supuesto, decir esto en voz alta les granjearía una fuerte hostilidad por parte de otros pueblos. Te he oído hablar de Pakura, murmuró Ringo Ameyori, mostrando pensativamente sus afilados dientes. Su técnica de liberación de calor es difícil de contrarrestar. Es muy hábil tanto en ninjutsu como en taijutsu. Se ha enfrentado a shinobis de nuestra aldea varias veces y es una de las personas más buscadas por los Zambu. Yagura preguntó con curiosidad: ¿cuál es su recompensa? 40 millones de rayo. Es una fortuna. Yagura silbó. Las misiones de rango S de Kirigakure pagaban a los shinobi el 25% de la recompensa del objetivo. Esto significaba que, entre los tres y su supervisor Jounin, cada uno ganaría 2,5 millones de rayo. Un tazón de ramen cuesta alrededor de 50 rayo. Alto riesgo, alta recompensa. Ringo Ameyori continuó: nadie ha sobrevivido jamás a un encuentro con ella. Por supuesto. Cualquier persona alcanzada por la liberación de quemadura quedaba inmediatamente desprovista de toda humedad, reducida a un cadáver seco. Yagura asintió para sus adentros. Esa misión sería interesante. Capítulo 42. Reúnanse en las puertas de la aldea de Kirigakure a las 5 de la tarde. El capitán Jounin designado le estará esperando allí. Tras dar estas instrucciones, el tercer Mizukage hizo un gesto con la mano, despidiendo a los tres para que pudieran regresar a casa y prepararse para su viaje. Mizukage. Después de que los tres abandonaran el despacho del Mizukage, el anciano Gensi golpeó suavemente el suelo con su bastón. El tercer candidato, debo decir que no me esperaba esa elección. El tercer Mizukage comprendió perfectamente a qué se refería el anciano. Cerró los ojos brevemente antes de responder. ¿Por qué elegí a un niño del clan Kumosen? Gensi asintió. Esta elección no se hizo por impulso. Considerando las políticas habituales del Mizukage, esta era una oportunidad excepcional para que un joven ninja se distinguiera en todo el mundo shinobi. En decisiones anteriores, un puesto así jamás se le habría otorgado a alguien de un clan de tal linaje. Sin embargo, el Mizukage eligió a Mukumo, miembro de una familia a la que siempre se había opuesto. ¿Acaso el Mizukage estaba enviando una señal de paz a los clanes nobles de Kirigakure? El anciano Gensi quería comprender. Quería saber qué pensaba su viejo amigo. Reclinado en su silla, el Mizukage tamborileaba con los dedos en el brazo. Gensi. Los Karatachi, el clan Kumosen, los Terumi. Nunca fueron mis enemigos mortales, solo me vi obligado a tomar partido. Este es un primer paso. Pero los Ozuki, los Yuki, los Kawaya. La dinámica entre el Mizukage y estos clanes no debería persistir hasta la cuarta generación. Comprendido. Al oír esto, el anciano Gensi suspiró aliviado, y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Viejo amigo, si te diste cuenta de eso, entonces es mejor así. ¿Podría aquel niño haberle mostrado el camino a seguir? Tras años trabajando juntos, ya no necesitaban intercambiar palabras. Una simple mirada, un leve gesto, bastaba para que comprendieran lo que el otro pensaba. El Mizukage desvió la mirada, sin responder. El anciano Gensi simplemente se rió para sí mismo. Al fin y al cabo, los ancianos tenían su orgullo. Sabían cómo comportarse, pero no lo admitirían. Date prisa. Si te vas a ir, vete ahora. Con una patada certera, Yagura salió despedido por la puerta. Su abuelo, con los brazos cruzados, montaba guardia en la entrada. Yagura aterrizó suavemente, apoyándose en una mano antes de ponerse de pie. Apretando los dientes, murmuró. ¿De verdad tienes tantas ganas de deshacerte de tu propio nieto? El abuelo soltó una risita, con una sonrisa falsamente benevolente. ¿Quieres la verdad o prefieres pasar vergüenza? Yagura sopesó cuidadosamente a dónde podría conducir la conversación. Independientemente de la opción elegida, no le gustaría el resultado. Probablemente lo mejor sea dejarlo como está. Al ver que Yagura se rendía, su abuelo resopló. Si mueres en Konoha, asegúrate de que tus compañeros no traigan tu cuerpo de vuelta. El clan Karatachi no tiene cabida para una deshonra como tú. Yagura se echó la mochila al hombro y golpeó su pecho con el puño. No te preocupes.
No soy tan fácil de matar. Grandes palabras. Su abuelo permaneció impasible, alzando una ceja y señalando con un gesto las figuras que se encontraban detrás de Yagura. ¡Sas! Yagura recibió un puñetazo de Zabuza. ¿De verdad tenemos que saludarnos así? Suspiró Yagura, mirando a Zabuza, Mangetsu y Onime Kaede. Ya se enteraron de la noticia bastante rápido. Y no voy a perder contra ti, dijo Zabuza con firmeza, retrayendo el puño. Presenté mi solicitud para graduarme anticipadamente. El examen de JNIN es la semana que viene. Si lo apruebo, podré presentarme al examen final de graduación dentro de 2 semanas. Lo entiendo. Cuando vuelva de Konoha, lo celebraré contigo. Como mínimo, no me quedaré muy atrás, añadió Mangetsu con expresión tranquila pero seria. A Kaede y a mí nos rechazaron las solicitudes. Tenemos que esperar otro año. No hay nada que podamos hacer. ¿Por qué ninguno de ustedes puede aprender la lección correcta? Suspiró Yagura, cruzándose de brazos y mirándolos. Entonces, ¿de quién fue la idea? ¿De Mangetsu o de Zabuza? Mangetsu sonrió irónicamente, indicándole sin palabras a Yagura que adivinara. Sin embargo, Kaede respondió sin rodeos, fuiste tú. Ah. Eso parecía correcto. La gente honesta tenía la costumbre de arruinar el momento. Ah. Yagura sonrió, intentando disimular sus sentimientos. Ajustándose las correas de la mochila, dijo, se está haciendo tarde. Tengo que irme. Todo está bien. Ten cuidado. Ten cuidado. Lo vas a hacer. Tras despedirse con la mano de su abuelo y sus amigos, Yagura realizó un sello con las manos y desapareció en un relámpago. Yagura se dirigió rápidamente hacia las puertas del pueblo. Ringo Amiyuri ya había llegado, impaciente como siempre. Mukumo llegó poco después de Yagura. Mientras Yagura concentraba su chakra, notó algo inusual. Una nube se estaba formando y gradualmente iba adquiriendo forma humanoide. Tenía cabeza, rostro con rasgos, brazos y piernas, pero eran robustos y carecían de dedos en las manos y en los pies. Yagura lo observó por un momento y luego aplaudió. Por primera vez, fuera de la batalla contra el Tres Colas, vio de cerca una técnica de liberación de nubes. Observó a Mukumo con interés. ¡Guau! Eso es genial. Gracias. Un leve rubor se extendió por la nube blanca. Gradualmente, la nube se transformó en una forma humana, comenzando con un par de piernas elegantes bajo unos pantalones cortos ninja de color kaki, pasando a una postura encorvada y, finalmente, al rostro del niño de piel clara. Su nombre le venía como anillo al dedo, tan blanco como las propias nubes. Mi técnica de parpadeo corporal en las nubes aún está en desarrollo. La transición de vuelta a la forma humana es lenta. Bajo la mirada firme de Yagura, el rubor de Mukumo se intensificó. Apartó la mirada. Lo siento. Vaya, es guapo. Eso significa que definitivamente es un chico. Yagura tosió y apartó la mirada. Sí. Está bueno. En serio. Ringo Amiyuri inspeccionó la zona con el ceño fruncido. Nuestro líder Jonin aún no ha llegado. Esperemos un poco más, Amiyuri-san, sugirió Mukumo. Un Jonin podría estar ocupado. Ringo Amiyuri chasqueó la lengua y sonrió. Puedes llamarme Amiyuri. El, san, hace que suene raro. De entendido. Mukumo se recompuso de inmediato, sorprendido por la corrección. Yagura, al observar la reacción nerviosa de Mukumo, entrecerró los ojos. ¿Siempre está tan tenso? Ringo Amiyuri suspiró, sin saber cómo responder. 1, 2, 3. Parece que ya estamos todos. Se oyó una voz fuerte y estridente. Yagura conocía muy bien esa voz. Genial. No me hiciste esperar, de lo contrario te habría matado aquí mismo. Los tres miraron al unísono hacia la fuente de la voz. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par. Oh, no puede ser. ¿Él era su capitán Jonin? Meta. Tras dar un largo trago a una botella de sake, el hombre se limpió la barbilla. Luego, saltando desde el arco de la puerta del pueblo, los observó a los tres. Su mirada se detuvo en Yagura por un instante, pero no le dio oportunidad de hablar. No pierdo el tiempo con palabras. Sigue adelante. Ya vamos. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Yagura y los demás intercambiaron miradas antes de seguirlos rápidamente. Sus figuras se perdieron en la distancia. Capítulo 43. Yagura no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo dentro del clan Ozuki. Esa tarde, tras abandonar Kirigakure, el equipo de 4 hombres no dejó de moverse hasta bien entrada la noche. Quien en la que vino había estado poniendo a prueba sutilmente a los 3 ninjas más jóvenes durante el camino. Tras observarlos un rato, se dio cuenta de que Ringo Amiyuri poseía unas habilidades excepcionales en taijutsu. Gracias a su pura destreza física, podía igualar la mitad de su velocidad. Por otro lado, Mukumo era el más débil en taijutsu de los 3. Sin embargo, su Kekkei Genkai de liberación de nubes compensaba su falta de velocidad. En cuanto a Yagura, desde que se convirtió en Jinchuriki, su velocidad ha mejorado drásticamente. Kinin siguió lanzando miradas de reojo en dirección a Yagura, provocándole un escalofrío aterrador. Tras reflexionar mejor, Yagura estaba seguro de no haber hecho nada para ofender a Kinin. Preguntó, pero Kinin permaneció completamente en silencio. Manteniéndose un paso detrás de él, Yagura sintió la tentación de preguntar, ¿estás bien?
Si no, quizás te gustaría comer algo. Finalmente, al caer la noche, Chinin se detuvo. De pie en las ramas de un pequeño árbol en la cima de la colina, contemplaba la ciudad lejana que se extendía abajo, donde unas tenues luces brillaban en la oscuridad. Pasaremos la noche aquí, dijo Chinin con voz cargada de desdén. A tu ritmo, llegaremos mañana. Si solo fuera yo, estaría allí hoy mismo. Sí, señor. Mukumo enderezó su postura, le pido disculpas por la demora. No le hagas caso, susurró Yagura, tirando de la manga de Mukumo. Solo intenta intimidarnos. Es una táctica clásica. Mukumo retrocedió ligeramente, mirando a Yagura, quizás deberías prestar atención a nuestro profesor. Todos los profesores hacen eso, continuó Yagura, hablando como si fuera un experto. Lo siguiente que dirá será, sois el peor grupo de alumnos que he tenido en mi vida. Yagura, nunca me había enfrentado a un Flynn, dijo Chinin, ansioso por desenvainar su arma. Decir que eres la peor clase con la que me he topado no sería injusto. Ves. La expresión de Yagura gritaba te lo dije, su mirada acusaba a Chinin de ser demasiado predecible. Mukumo se rascó la nuca, sin saber muy bien cómo reaccionar. Por un lado, eso es un poco gracioso. Pero por otro lado, Chinin es el líder de nuestro escuadrón y uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Yagura fue muy audaz. Ringo Ameyuri esbozó una leve sonrisa, pero mantuvo un tono sutilmente divertido. Chinin observó sus expresiones, comprendiendo mejor a sus 2 alumnos adicionales. Bueno, basta de bromas, dijo Chinin con expresión seria. Busquen una posada y descansen. Nos iremos al amanecer. Era casi medianoche. Si estuvieran en una ciudad más próspera, este sería el momento en que la vida nocturna realmente comenzaría, los casinos, los puestos de comida, las tabernas. Las posadas y los establecimientos menos reputados estarían abriendo sus puertas. Pero cuando Yagura y su equipo entraron en la ciudad, la vibrante escena que había imaginado ya no estaba allí. Ni una sola señal estaba iluminada. Las calles estaban oscuras y desiertas. Afortunadamente, al ser ninjas, su vista era lo suficientemente aguda como para orientarse en la noche sin dificultad. El año llegaba a su fin, el invierno se acercaba rápidamente. Incluso los insectos habían dejado de cantar, dejando solo silencio. Yagura miró a su alrededor, contemplando la desolada escena. Cualquiera que no supiera esto pensaría que alguien ha lanzado una técnica oscura sobre este lugar. Y no creo que tengamos ningún problema para acostarnos temprano, murmuró Ameyuri, decepcionada. Aquí no hay nada para pasar el tiempo. Ich. Chinin tiró otra botella vacía, chasqueando la lengua con frustración. ¡Qué decepción! Había planeado salir a tomar algo cuando los 3 niños se durmieran, pero, para su consternación, no había ni una sola taberna abierta. Mukumo lo miró y murmuró, esa es su 8ª botella, señor. Impresionante. Aún así, Chinin no mostraba signos de estar borracho. Yagura miró de reojo a Mukumo. ¿Cuándo empezaste a contar? Desde que tiró la primera botella. Yagura lo miró fijamente durante un largo instante antes de parpadear lentamente. La expresión inocente de Mukumo dejaba claro que no veía nada extraño en lo que había dicho. Yagura abrió la boca, pero decidió no interrogarlo más. Cambiando de tema, reflexionó, este lugar está muy cerca de Kirigakure, pero está completamente abandonado. Una aldea shinobi podía mantener un ejército entero de miles de personas, y no solo soldados comunes, sino ninjas, guerreros con habilidades sobrenaturales. Mantener a un solo ninja en plena forma requería el apoyo de cientos, si no miles, de civiles. Esto significaba que una sola aldea shinobi necesitaba una población de al menos varios millones para subsistir. Una aldea así se convertiría, naturalmente, en una potencia económica en su país. Pero al observar Kirigakure ahora, Yagura pensó que esa idea era ridícula. La aldea oculta de la niebla no tenía nada que ver con la prosperidad. Si el propio pueblo se encontraba en ese estado, no era de extrañar que las ciudades cercanas estuvieran igualmente desoladas. Mientras Yagura pasaba la mano por la pared de un edificio cercano, sintió que sus dedos se cubrían de polvo. Los pilares de madera parecían tan desgastados que rozarlos probablemente dejaría astillas. ¿Incluso los ciudadanos comunes del país del agua viven así?, murmuró Yagura. ¿Qué está haciendo el daimyo? Y deja de perder el tiempo y acelera el paso, le recordó a Meyuri. O Chinin-sensei volverá a gritar. Al darse cuenta de que los demás ya iban delante, Yagura salió de sus pensamientos y los alcanzó. Gracias. Con sus rasgos juveniles y sus hoyuelos naturales, tenía el tipo de rostro que instintivamente hacía que la gente quisiera despeinarlo. Ameyuri resistió la tentación. No hay problema. A pesar de su estado ruinoso, el pueblo aún tenía una posada con las luces encendidas. No tardaron en encontrarla. En la recepción, una mujer adormilada vestida con un kimono acunaba a un bebé dormido en sus brazos. Murmuraba, duerme, duerme, como si intentara calmar al bebé, aunque éste ya estaba profundamente dormido. Los 4 entraron en silencio, sin interrumpir su sueño. Chinin examinó la lista de precios en la pared. Oye, 2 habitaciones. Al oír su voz, la mujer se despertó de repente. El sueño se le esfumó en cuanto vio su ropa. Con los ojos muy abiertos por el miedo, se incorporó de un salto. Caballeros ni ninja. Su movimiento repentino despertó al bebé, que inmediatamente comenzó a llorar. Vos. El terror se reflejaba en su rostro mientras intentaba desesperadamente reprimir sus gritos. Lo siento.
Lo calmaré ahora mismo. Por favor, no nos mates. Cállate. Solo danos las habitaciones. Ejinin arrojó dinero sobre el mostrador. Una habitación individual, una doble. ¿Es suficiente? Sí, sí, por supuesto. La mujer no se atrevió a decirlo. Tras coger las llaves, Ejinin le entregó la llave de la habitación doble a Yagura. Divididla entre vosotros. Pagadme vuestra habitación mañana por la mañana. ¿Tenemos que pagar nuestro propio alojamiento? Nos vemos a las 8 en punto. Dicho esto, Ejinin dio un portazo. El posadero, aún nervioso, le entregó la llave a Yagura. Su habitación está en el segundo piso, la 205. Yagura suspiró y la alzó en brazos. La encontraremos nosotros mismos. Ve a cuidar de tu bebé. Capítulo 44. Los tres subieron al segundo piso. Mientras jugaba distraídamente con la tarjeta llave que tenía en la mano, Yagura pensó con desgana, ¿una habitación con 2 camas individuales? Somos 3. ¿Cómo vamos a repartir las camas? Ringo es una niña. Mukuma observó atentamente a su hermano menor, que era mucho más bajo y tenía el pelo plateado, y preguntó con vacilación. Deberíamos compartir uno. Antes de que pudiera terminar, un grito agudo ahogó su voz. No, no. El grito desesperado de una mujer rompió el silencio de la noche. La posadera, vestida con un kimono barato y con dificultades para caminar con sus sandalias de suela gruesa, salió tambaleándose por la entrada. Sus pasos eran inestables y cayó al suelo. Pero lo que la dejó desesperada fue que el ladrón ya se había adelantado bastante, sujetando a su hijo y casi desapareciendo de su vista. Esa. Los llantos del bebé resonaban en la calle desierta. No, no. La mujer revivió en su mente la escena de momentos antes. El hombre de aspecto frágil había arrebatado a su hijo de la recepción, dedicándole una sonrisa triunfal y burlona antes de desaparecer en la noche. Con lágrimas corriendo por su rostro, gritó con todas sus fuerzas. Alguien robó a mi bebé. Ayuda. Por favor, que alguien me ayude. Sus gritos resonaban por las calles vacías. El sonido de la desesperación de una madre, mezclado con los llantos de su hijo, despertó a varios residentes que dormían. Una a una, las puertas y ventanas se abrieron con un crujido. Algunas personas se asomaron, mientras que otras salieron a la calle, curiosas por el alboroto en plena noche. Agarrándose el tobillo dolorido, posiblemente torcido en la caída, la posadera luchaba por mantenerse en pie, observando a sus vecinos a su alrededor como si fueran su última esperanza. Está ahí mismo. Ese hombre me robó a mi hijo. Por favor, ayúdenme. No puedo perderlo. Nadie se movió. Lo único que recibió a cambio fueron miradas indiferentes y distantes. Algunos incluso observaban con diversión, como si estuvieran presenciando un espectáculo callejero. Por favor, te lo ruego. Ese no es mi problema. ¿Quién es ella? Uf, haciendo tanto ruido en medio de la noche. Parece que han secuestrado al hijo de alguien. Ah, ¿no es ella la dueña de la posada? Tiene dinero. Su marido la abandonó y ahora también está perdiendo a su hijo. ¡Qué lástima! Bien por ella. Nadie tomó ninguna medida. La posadera sentía como si se estuviera hundiendo en un abismo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba, con la voz ahogada por la emoción, muica, mi muica. Un sonido agudo y crepitante rasgó el aire. Chispas de electricidad parpadearon en la oscuridad mientras Yagura saltaba con gracia desde la azotea. Tía. Con una mano, agarró al ladrón por el cuello. Con la otra, colocó con delicadeza al bebé de nuevo en los temblorosos brazos de su madre. Su hijo está a salvo. Todo está bien ahora. Muica. Muica. Como una mujer que se ahoga aferrándose a una balsa salvavidas, estrechó al bebé en un fuerte abrazo. Gracias a Dios que sigues aquí. Estás a salvo. Esa. SHH, no llores, no llores. Mamá está aquí. Mamá está aquí. Mientras consolaba a su bebé, las lágrimas le caían sin control, corriendo por sus mejillas. Yagura observaba en silencio, con una expresión indescifrable. Suéltame. Solo entonces se acordó del ladrón que había estado luchando contra él. El hombre forcejeó violentamente, intentando liberarse, pero su debilidad no significó nada para Yagura. Al observar con atención, Yagura se dio cuenta de que el ladrón no solo era delgado, sino que era un niño de no más de 15 años. Su rostro estaba demacrado, su ropa hecha jirones y remendada. A través de la fina tela, Yagura podía ver grupos de manchas oscuras en su piel, marcas horribles e inquietantes. Incluso su rostro las tenía. Maldito mocoso. Métete en tus propios asuntos. Con un gruñido ronco, el ladrón sacó un cuchillo, cuya fría hoja brillaba a la luz de la luna. Yagura permaneció impasible. Inyectó chakra en su mano y soltó el collar del chico. Patético. Esta vez tienes suerte. La próxima vez no será tan fácil. El ladrón se dio la vuelta para huir, pero de repente se quedó paralizado. Su cuerpo se negaba a moverse. Vale. No hace falta que malgastes tu energía. Y no te molestes en mirarme así. Yagura reforzó la contención del chakra, asegurándose de que el chico no pudiera moverse ni un centímetro. ¿Quién eres? Solo entonces el ladrón se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Una expresión de terror se dibujó en su rostro.
¿Un ninja? ¿Un niño, incluso más pequeño que él, era un ninja? Imposible. Los ninjas no se metían en asuntos como ese. Papá. Yagura parpadeó y apartó la mirada, fingiendo no ver nada. La posadera se puso de pie y abofeteó a la ladrona con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada le provocó escalofríos a Yagura. La gente decía que el amor de una madre la hacía fuerte. Aquella bofetada dejó el rostro del niño rojo e hinchado, y sus ojos se pusieron en blanco mientras perdía el conocimiento. Incluso la propia posadera perdió el equilibrio por la fuerza del impacto y cayó al suelo. Afortunadamente, el bebé estaba firmemente sujeto a su pecho y no sufrió heridas. Yagura extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero ella no la tomó. En cambio, se giró, se arrodilló ante él y, con lágrimas en los ojos, suplicó: «Ninja-sama, por favor, mátalo. Pagaré lo que sea necesario». La mano de Yagura se quedó suspendida en el aire. Se giró para mirar al niño inconsciente. A pesar de su corta edad, la forma en que secuestró al niño, su precisión, su sincronización, dejó claro que tenía experiencia. Esperó el momento perfecto, actuó con rapidez y huyó sin dudarlo. Un delincuente reincidente. Si no lo matas, en cuanto te vayas, volverá. No olvidará esta humillación. Buscará venganza. Eso era cierto. Estuvieron aquí esta noche. El ladrón no se atrevería a intentarlo de nuevo. ¿Pero qué pasará mañana? Cuando se marcharan, ¿cómo se defenderían la madre y el niño? Suspiro. Quédate con tu dinero. Yagura tomó su decisión y eliminó el chakra que estaba restringiendo los puntos vitales del chico. Independientemente de su pasado o circunstancias, el secuestro de niños era imperdonable. Una lámina de agua salió disparada hacia adelante, atravesando el punto vital del ladrón y acabando con su vida al instante. Su cuerpo sin vida, aún envuelto en coral, cayó al suelo. Si tenía suerte, alguien recogería su cuerpo por la mañana. De lo contrario, se pudriría en la calle hasta que el hedor obligara a alguien a deshacerse de él. Liberación de la tierra. La voz tranquila de Mukumo resonó en la noche. El suelo bajo el cuerpo se removió, formando un pozo rectangular que se tragó el cadáver por completo. El suelo se movió, alisando la superficie como si nada hubiera pasado. Yagura soltó una risita suave. Ah, casi lo había olvidado, Mukumo era un ninja de la niebla de buen corazón. En el segundo piso de la posada, Ringo estaba de pie junto a Mukumo. Sus ojos rojos brillaban con desprecio. Lo habría dejado pudrirse en las calles. Basura. Yagura acompañó al posadero de vuelta al interior. Tras beber varios vasos de agua, finalmente se calmó. Su hijo, exhausto por el sufrimiento, cayó en un sueño profundo, sin la más mínima idea de lo cerca que había estado de morir para siempre. Yagura levantó la mano para impedir que le diera las gracias de nuevo. Ya basta, ya basta. Si de verdad quieres darme las gracias, responde a unas cuantas preguntas. Quería aprender más sobre la tierra del agua, más allá de la aldea de la niebla. La indiferencia que presenció aquella noche lo perturbó profundamente. Por supuesto. Ella asintió con entusiasmo. Yagura se inclinó hacia adelante. ¿Conoces a ese hombre? No. Entonces no es un enemigo personal. Es simplemente un delincuente oportunista. ¿Estás criando al niño sola mientras administras la posada? ¿Dónde está el padre? Sí, soy yo. Su expresión se ensombreció ligeramente. Pensaba que aquí no había futuro. Se fue hace un año a Tierra del Fuego. Nunca regresó. Un año sin noticias. O bien fue capturado y ejecutado en la frontera, o bien logró cruzarla y simplemente decidió olvidarse de su familia. En cualquier caso, no iba a volver. Yagura no insistió. ¿Y qué hay de tu relación con los vecinos? ¿Y entre ustedes dos? Dudó un momento y luego suspiró amargamente. No está bien. Para nada. Yagura asintió. ¿Has pedido ayuda a la aldea de la niebla? ¿Has solicitado misiones? Ella lo miró con cautela, como sopesando sus palabras. Finalmente, dijo la verdad. En verdad. ¿Por qué no? ¿Demasiado caro? ¿O es que los ninjas de la niebla son simplemente difíciles de abordar? Dudó un momento, pero luego admitió suavemente: creo que ambas. Pero la última, adivinó Yagura. Sí. Suspiró. Así fue como sucedieron las cosas. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 45. Alta tasa de criminalidad, malas relaciones vecinales, escasas o nulas oportunidades laborales, falta de perspectivas financieras, alta migración de población. Un profundo temor a los ninjas de la niebla y una desconfianza general hacia la autoridad. Si Yagura estuviera jugando a uno de esos juegos de simulación de construcción de ciudades de su vida pasada, probablemente estaría pensando: unos aldeanos problemáticos. Pero a diferencia de los personajes no Yagebels de esos juegos, diseñados artificialmente para aumentar la dificultad, estas personas eran reales. Luchaban por sobrevivir en un mundo cruel, soportando un sufrimiento genuino. Yagura pasó casi 2 horas charlando con el posadero, preguntándole casualmente todo lo que se le ocurría. Posadas, tabernas y casinos, este tipo de lugares eran las mejores fuentes de información. Como posadera, la mujer tenía acceso, naturalmente, a todo tipo de noticias. Sus clientes no eran lugareños, eran viajeros que pernoctaban allí. Ella, en cambio, llevaba décadas viviendo en esa ciudad.
Ya fuera la situación local, las condiciones generales de la Tierra de las Aguas o incluso el clima político del país, podía hablar de todo. Si no fuera tan tarde y si no pareciera ya cansada, a Yagura le gustaría seguir hablando. Se está haciendo tarde. Vamos a dormir. Yagura bostezó, haciendo un gesto con la mano para interrumpir la conversación. Es hora de ir a la cama. Tengo que trabajar mañana. Su tono era tan natural, tan propio de alguien que realmente había tenido un trabajo, que la posadera no pudo evitar reírse. Aquel intercambio la hizo sentir inesperadamente cercana a él. Eres diferente de los demás ninjas que he conocido. Ella había conocido a muchos antes, pero a ninguno como Yagura, nadie que estuviera dispuesto a ayudar o a sentarse a hablar de igual a igual, sin ningún aire de arrogancia. Por supuesto que soy diferente. Yagura le dedicó una cálida sonrisa. Lo tomaré como un cumplido. Gracias. De acuerdo, entonces, descanse bien. Le entregó una tarjeta de acceso. Considéralo un regalo. Es mi forma de mostrarte mi gratitud. Por favor, no lo rechaces. De acuerdo. Gracias. Yagura estuvo de acuerdo. Todo salió a la perfección, 3 personas, 2 camas. Compartir cama con Ringo Ameyuri, ni hablar. Compartir cama con Mukumo. Un desastre anunciado. La única persona con la que había compartido cama era Mangetsu. Un hombre devoto, verdaderamente leal. Yagura encontró su habitación individual en el primer piso, abrió la puerta y entró. Recostado en la cama, repasó mentalmente toda la información que había reunido sobre el estado actual de la Tierra del Agua. Suspiró. En pocas palabras, pobre y brutal. No era solo Kirigakure, toda la nación sufría. Según el posadero, esta ciudad, al estar relativamente cerca de la niebla oculta, era considerada uno de los asentamientos más grandes del país del agua. Y, sin embargo, incluso una ciudad grande parecía tan decadente. No es de extrañar que la guía oficial sobre la construcción del mundo de Naruto calificara las economías del país del agua y del país del viento con solo 2 estrellas. A modo de referencia, la Tierra también tenía 2 estrellas, la Tierra del Fuego tenía 4 y la Tierra del Rayo tenía 5. Esta era la primera vez que Yagura salía de Kirigakure. Hasta entonces, su abuelo lo había mantenido bajo control. Pero algunas cosas debían verse con los propios ojos para comprender realmente lo que significaban 2 estrellas. No había cierto anciano que administraba la economía del pueblo. Pero supongo que los asuntos generales de la nación están bajo el control del daimyo. Suspiró. Eran problemas que escapaban por completo a su control. Estirándose perezosamente, Yagura decidió no pensar en las cosas que aún no podía cambiar. Extenuado por los acontecimientos del día, rápidamente cayó en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente. 8 de la mañana. El reloj interno de un ninja era preciso. 7:45 de la mañana, despertar. 5 minutos para refrescarse, 5 minutos para tomar la ducha que se saltó anoche, 5 minutos para atender sus necesidades personales. Puntual a las 8 de la mañana, abrió la puerta y saludó a sus compañeros. Buenos días. Tras recoger la mochila que había dejado con Mukumo, Yagura le sonrió a Hinin Akebino. No te hice esperar, ¿verdad? La manecilla de los segundos del reloj de cuarzo de la pared marcaba exactamente las 12 en punto. Aún no es demasiado tarde. Yagura, un maestro de los remates perfectamente sincronizados durante 30 años. Hinin Akebino resopló, pero no pudo replicar. Basta de charla. Vámonos. El posadero seguía dormido y las puertas principales permanecían cerradas. Pero para los shinobi, escalar muros y entrar y salir sigilosamente era algo natural. Dejando la llave atrás, los 4 se alejaron en silencio. 2 horas más tarde, la posadera finalmente despertó. Al darse cuenta de la hora, corrió a la recepción y encontró las tarjetas de acceso ordenadamente colocadas allí. Ya se han ido. Su preocupación inicial se desvaneció, reemplazada por un extraño vacío. Suspirando, comenzó a trabajar, limpiando el vestíbulo, ordenando todo y comenzando otro día de rutina como cualquier otro. ¿Qué es eso? Debajo de las tarjetas de acceso había una nota. Olvidé presentarme anoche. Soy el 4º Mizukage, Karatachi Yagura. Recuerda bien este nombre, tal vez nos volvamos a encontrar. El llanto de un bebé rompió el silencio. Esa. Vale, me voy. Tras doblar cuidadosamente la nota y guardarla en un cajón, el posadero esbozó una rara sonrisa antes de volverse para consolar al niño que lloraba. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿No puedes alejarte de tu madre ni un segundo? Al abandonar la ciudad, el escuadrón pasó todo el día viajando a pie. Al caer la noche, llegaron a la residencia del objetivo de la misión. Una propiedad enorme. Yagura no pudo evitar maldecir. La mansión que tenían delante era más alta que el despacho del Mizukage. Detener. 2 guardias desenvainaron sus espadas, bloqueando el paso de Hinin Akebino. Sus miradas eran cautelosas. Identifíquense. Hinin ni siquiera se molestó en mirarlos. Shinobi. Los guardias no bajaron las armas, y la actitud indiferente de Hinin no hizo sino irritarlos aún más. Esta es propiedad del ministro Ashikaga. Nadie entra sin permiso. ¿No te lo dijo tu amo? Hinin apenas pudo contenerse y no partirlos por la mitad. Tu jefe contrató a ninjas de Kirigakure para un equipo de protección. Yo fui quien aceptó la misión. Los 2 guardias intercambiaron miradas. Espere aquí. Lo reportaré adentro.
Uno de ellos envainó su espada y corrió al interior de la mansión. Misiones como estas son un fastidio, refunfuñó Kinning. Prefería los asesinatos, las masacres, cualquier cosa rápida y directa. Ustedes tres, exploren la zona. Dirigiéndose a su equipo, ordenó, documenten los alrededores y tráiganme un boceto en 1 hora. Además de la física de los shurikens, la cartografía era una habilidad esencial para los shinobi. Yagura, por otro lado, no tenía ni la más mínima idea de cómo dibujar un mapa. Antes de que pudiera reaccionar, Ringo Ameyuri y Mukumo ya se habían separado, asignándose rápidamente zonas para explorar. Bueno, como no sabía cómo cartografiar la zona. Lo mejor es relajarse. Aprovechando la oscuridad de la noche, Yagura escaló los muros de la mansión y se infiltró en la propiedad. Su zona asignada era esta enorme residencia, lo suficientemente grande como para albergar a innumerables trabajadores explotados. Corriendo silenciosamente por los tejados, observó a los distintos guardias que patrullaban abajo. Algunos eran empleados personales del propietario, mientras que otros eran ronin contratados. A juzgar por su vestimenta, la diferencia era clara, los sirvientes parecían profesionales, mientras que los ronin daban la impresión de no haberse bañado en días. Parece que este joven profesor sabe que está siendo blanco de ataques. Al observar a los mercenarios de aspecto andrajoso, Yagura se agachó, mimetizándose con las sombras en la azotea. Espera. Para conseguir que los peces grandes piquen el anzuelo. Capítulo 46. Un shinobi, ese joven maestro contrató a un shinobi. En un pasillo apartado en la esquina de una gran propiedad. Un samurái corpulento, con el rostro cubierto de barba sin afeitar, escupió al suelo tras escuchar los chismes de su subordinado. Ese joven amo sin duda tiene dinero de sobra. Sí. El subordinado, de rostro afilado y deseoso de complacer, sonrió. Exacto, jefe. Si lo hubiéramos sabido de antemano, habríamos cobrado el doble. Blandiendo su enorme espada, un imponente samurái de piel bronceada se burló. Ja. ¿Cuánto vale un shinobi? Ya verán. Nosotros, los samuráis, les mostraremos de qué están hechos los verdaderos guerreros. Sí. El subordinado se rió, sacudiendo la cabeza furiosamente. ¿Un simple shinobi? Si se cruzan en nuestro camino, se arrepentirán. El líder del grupo puso los ojos en blanco en silencio ante esos fanfarrones ignorantes. Le dio una palmada en el hombro al lacayo de rostro afilado con su espada envainada. Reúne a los demás. A diferencia de sus subordinados inexpertos, él comprendía la realidad de la situación. La había visto de primera mano. A menos que fueran guerreros de élite de la Tierra de Hierro, entrenados para manejar el chakra, los samuráis errantes como ellos no se diferenciaban de los civiles indefensos cuando se enfrentaban a los shinobi. Jefe, ¿qué está pasando? Nos vamos. ¿Qué? El subordinado estaba perplejo. Jefe, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué es más importante, el dinero o tu vida? El tono del líder no dejaba lugar a dudas. Si hubiera sabido desde el principio que el joven maestro había contratado ninjas, ni siquiera se habría planteado aceptar el trabajo. Y eso también significaba que, las personas que intentaban matar al joven maestro también habían contratado ninjas. Aunque no lo entendían del todo, los subordinados sabían que lo mejor era no discutir con el jefe. Asintieron y lo siguieron sin protestar. Como samuráis errantes, llevaban poco equipaje, unas cuantas botellas de sake, algunos bocadillos secos, una hoja sin filo y un sombrero desgastado. Hicieron las maletas y se marcharon. Como estaban estacionados en un pasillo aislado, escapar sin ser vistos fue fácil. Al salir, se cruzaron con algunos mercenarios, intercambiando breves saludos antes de continuar su camino. No existía camaradería entre los samuráis errantes. Beber juntos era una cosa, pero la confianza. Eso era otra historia completamente distinta. El hecho de no matarnos entre nosotros ya era una muestra de cortesía. Caminaron en silencio, pasando por las puertas de la propiedad y adentrándose en el camino de tierra que había más allá. Sus figuras pronto desaparecieron en la oscuridad. Algunos de los mercenarios restantes notaron su partida, pero no le dieron mayor importancia. Tal vez se cansaron de estar sentados toda la noche y se fueron a buscar mujeres. Sí. Ja. Un samurái apartó un mosquito que le estaba picando en la pierna e hizo una mueca. Ese joven amo se lo está pasando en grande ahí dentro mientras nosotros estamos aquí fuera alimentando mosquitos. Después de este trabajo, también voy a ir tras una mujer. ¿Oye lo mismo que la última vez? Y cállate, no difundas rumores. Vamos, admítelo, eres adicto a ella. Crujido. Jefe, ¿de verdad nos vamos? El subordinado, de rostro adusto, aún no podía quitarse de la cabeza la posible recompensa. Su expresión reflejaba arrepentimiento. Era una cantidad considerable. Su jefe no dudó, levantó el pie y pateó al lacayo. Solo piensas en dinero. ¿Qué pasa con el dinero?, preguntó el subordinado con una sonrisa, volviéndose hacia los demás. ¿Acaso no es para eso que estamos en este negocio? Con este trabajo podríamos haber vivido durante un tiempo. El corpulento samurái dudó un instante antes de asentir con firmeza. El jefe debe tener sus razones. Confío en él. Otros se hicieron eco de sentimientos similares. El subordinado, de rostro adusto, seguía lamentando la fortuna perdida, pero al ver que los demás seguían su propio camino, a regañadientes dejó el tema. Oye, tú. Espera un segundo.
Una voz gritó, haciéndolos detenerse en seco. Inmediatamente desenvainaron sus espadas. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, soy un shinobi de Kirigakure. Una figura emergió de las sombras, alzando las manos en un gesto inofensivo. La banda metálica para la frente, con el emblema de Kirigakure, era claramente visible. Parecía un shinobi común y corriente de la aldea de la niebla. Al no percibir hostilidad inmediata, el líder bajó ligeramente su espada. ¿Un shinobi de Kirigakure? ¿Qué quieres? Te contrataron para proteger a alguien de esa familia noble, ¿verdad? El ninja de la niebla se encogió de hombros. Simplemente registré toda la propiedad y no vi a nadie importante. El joven amo se esconde en el sótano y sale con una mujer. ¿Del sótano? Y el ninja de la niebla arqueó una ceja antes de asentir. Ya veo. Si eso es todo, vámonos. El líder condujo a sus hombres hacia los ninjas de la niebla sin decir nada más. Los subordinados, aunque desconcertados por la forma en que su jefe había revelado casualmente el escondite de su antiguo empleador, guardaron silencio. Si el jefe lo había hecho, debía tener sus razones. Los ninjas de la niebla saltaron de nuevo a la propiedad. El lacayo de rostro afilado, incapaz de contener su curiosidad, se volvió hacia su amo. Jefe, ¿por qué usted? Auge. Una figura chocó contra un árbol cercano con un impacto atronador. El samurái retrocedió conmocionado. El polvo y el humo se asentaron, dejando al descubierto a los ninjas de la niebla de antes. Una nube de humo blanco se elevó a su alrededor mientras su disfraz se desvanecía. La armadura azul oscuro estándar de los shinobi de Kirigakure se fundía con la indumentaria de tonos desérticos, y en el aire húmedo del país del agua, su pañuelo en la cabeza parecía ligeramente húmedo. El emblema en su protector de frente no dejaba lugar a dudas. Tsunagakure. Tos. Tos, tos. Tenía las costillas rotas. La sangre le corría por los labios mientras miraba fijamente una figura a lo lejos. Los samuráis no eran su problema. Pero ese chico, ¿de dónde salió? Vale, vale. Solo dime dónde están tus compañeros. Yagura hizo girar una espada de agua en su mano mientras caminaba hacia el shinobi caído de Tsunagakure. Estaba patrullando los tejados cuando se percató de que los samuráis se marchaban. Entonces vio al shinobi disfrazado extrayéndoles información. Si no lo hubiera oído, ni siquiera habrían sabido que su objetivo se escondía en el sótano. El shinobi de Tsunagakure se puso de pie con dificultad y agarró su bolsa de herramientas. Yagura no esperaba que se rindiera. Acortó la distancia en un instante. Maldita sea. Quítate de en medio. Los shinobi lanzaron shuriken y kunai, estos últimos equipados con marcadores explosivos. Yagura se detuvo, esquivando los proyectiles. El kunai se clavó en el suelo. La etiqueta se iluminó. Auge. ¡Zas! Una bengala atravesó el humo de la explosión, cruzando el cielo a toda velocidad antes de estallar. Estallido. Yagura chasqueó la lengua. Maldición. Las cosas se complicaron. Capítulo 47. El samurái se retiró rápidamente y desapareció tras su señal. El ninja de Tsunagakure, gravemente herido, perdió la capacidad de escapar. Cuando el humo negro se disipó, Yagura se tomó un tiempo para localizar al enemigo antes de acabar con él. Sin embargo, la bengala ya había sido disparada. Utilizar explosivos para atacar, el verdadero objetivo era obstruir mi visión y obligarme a retroceder, solo para ganar tiempo y enviar la señal. La lámina de agua que tenía en la mano se disipó, mezclándose con la sangre a medida que desaparecía. Al contemplar al ninja derrotado de Tsunagakure frente a él, cuyo rostro gritaba personaje desechable, Yagura jamás imaginó que caería en una trampa tan simple. Algo parecía extraño. Estos shinobi de Tsunagakure fueron inevitables durante la Cuarta Gran Guerra Ninja y la batalla por el monstruo de una cola. ¿Por qué, entonces, se volvieron de repente tan formidables contra él? Inicialmente, esperaba interrogar a este shinobi sobre el paradero de sus compañeros de equipo. Pero ahora. Una cosa era saber dónde estaban los demás y lanzar un ataque sorpresa. Otra opción era alertarlos mediante una señal para que pudieran reagruparse. No había tiempo para dudar. Los refuerzos ya habían llegado. Una bola de fuego de alta temperatura, que quemaba el aire circundante, se dirigía hacia él. Yagura se posicionó intencionadamente en una zona abierta para esperar al enemigo, lo que le permitió reaccionar inmediatamente al detectar el ataque. Ya había recopilado información sobre Pakura. Enfrentarse a ella en un lugar con obstáculos que bloquean la visión sería equivalente a acabar con tu propia vida. Formando sellos con las manos, levantó un muro de agua para interceptar la bola de fuego. Un fuerte silbido resonó cuando un vapor hirviente salió disparado tras el impacto. Incluso la más breve exposición al vapor le dejó la piel roja y quemada. No se trataba de una liberación de fuego ordinaria, sino de una liberación por combustión, capaz de evaporar la humedad al contacto, dejando solo cáscaras deshidratadas. ¡Fwos! ¡Fwos! Vienen más bolas de fuego. De esta vez, 2 bolas de fuego. Yagura retrocedió rápidamente, alejándose del campo de batalla envuelto en vapor. Las 2 bolas de fuego atravesaron la niebla, dirigidas hacia él. Serpiente, tigre, serpiente. Sus dedos cortaron las focas en menos de un segundo. Apoyó firmemente los pies, respiró hondo y desató una ola gigante. El agua y el fuego abrasador chocaron violentamente, produciendo un intenso silbido mientras el vapor explotaba hacia el exterior.
Esta vez, gracias a su experiencia previa, Yagura saltó inmediatamente para alejarse de la niebla cegadora, agarrando con fuerza su espada de agua y escudriñando los alrededores en busca de Pakura. Ni rastro de ella. Yagura, juntando las palmas de las manos, pensó, ¿debería usar una técnica de liberación de agua a gran escala para obligarla a salir? El breve intercambio de pullas ya había dejado claro que Pakura no era tonta. Unas simples bolas de fuego no bastarían para derrotarla. Un digno rival. Pakura sonrió mientras descendía con gracia una pequeña colina, aterrizando con la agilidad de un felino. Yagura captó el sonido y enseguida se giró hacia ella, permaneciendo en estado de alerta máxima. Así que realmente es ella. 3 bolas de fuego, que irradiaban ondas de calor, flotaban amenazadoramente a su alrededor. Pakura de Tsunagakure, portadora de la técnica de liberación de calor. Hasta los mocosos que apenas han dejado los pañales pueden ser ninjas ahora, se burló, con la voz llena de desdén. ¿De verdad Kirigakure está tan desesperada por mano de obra? Yagura echó un vistazo rápido al cielo. Una vasta extensión de noche azul profundo. Maldita sea. ¿Dónde están mis compañeros de equipo? ¿Dónde está el Jonin asignado a mi escuadrón? Apretando los dientes, respondió. Incluso mejor que Tsunagakure. Además de ti, ¿hay algún otro ninja que merezca la pena mencionar? Se frustró y lo dejó pasar. Lo olvidó, antes de la tercera gran guerra ninja, Tsunagakure no era débil. Por debajo del tercer Kazekage, todavía había ninjas formidables, Chiyo, Sasori de la Arena Roja e incluso el futuro cuarto Kazekage, Rasa. Más fuerte que Kirigakure en aquel entonces. Pakura soltó una risita, restándole importancia a sus palabras y calificándolas de bravuconería ignorante. Acabemos con este mocoso rápidamente y completemos la misión. Las cosas se complicarán si llegan los 7 espadachines ninja. Un kunai giró en sus manos antes de que ella lo sujetara con fuerza. Era una luchadora de media distancia, que utilizaba tanto kunai como la técnica de elemento fuego. Yagura entrecerró los ojos, planeando su siguiente movimiento. No podía permitir que ella acortara la distancia. Tuvo que mantener la distancia y usar la técnica de liberación de agua para someterla antes de asestarle un golpe decisivo. Después de todo, era un Jinchuriki. Sus reservas de chakra eran enormes. Las batallas prolongadas le venían bien. Pakura fue el primero en actuar. Su velocidad era asombrosa. Más rápido que tu velocidad base. Liberación de relámpagos. El kunai cortó el aire, pero no encontró resistencia. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Una sombra residual? Los ojos de Pakura se entrecerraron. ¿Era rápido, lo suficientemente rápido como para dejar rastro? Sus rápidos reflejos y su poderoso elemento agua ya la han impresionado. ¿Pero qué hay de su taijutsu? Su mirada se fijó en el a lo lejos, del lugar del que acababa de escapar. Los débiles restos del chakra de liberación de rayo crepitaban en el aire. Este mocoso no es un oponente cualquiera. Sin dudarlo, avanzó de nuevo, esta vez aún más rápido. Liberación de agua, excelente técnica de cascada. Una ola enorme, más alta que ella, se estrelló contra el agua. Al combinar esto con su técnica anterior de muro de agua, Pakura confirmó un detalle importante. Yagura era especialista en la liberación de agua a gran escala. Pero las técnicas convencionales de liberación de agua no lo detendrían. 3 bolas de fuego se fusionaron en una sola, que creció hasta alcanzar más de 2 metros de diámetro, distorsionando el aire circundante con puro calor. Con un rápido movimiento de muñeca, la esfera llameante fue lanzada hacia el agua que fluía. Una tremenda explosión de vapor estalló, envolviendo el campo de batalla en un instante. ¿Usar la liberación de calor para contraatacar directamente?, murmuró Yagura, protegiéndose el rostro mientras la abrasadora niebla lo envolvía. Su piel expuesta ardía por el calor. Fuos, fuos, fuos. 3 bolas de fuego irrumpieron a través de la niebla, dirigiéndose hacia él. Anticipándose a este movimiento, Yagura ya había formado los sellos. Apareció una pared de agua que interceptó las bolas de fuego de frente. Sin embargo, 2 de ellos giraron bruscamente en el aire, bordeando el muro y dirigiéndose directamente hacia él. Un destello de pánico cruzó su rostro. Pero en un instante, canalizó la energía del rayo hacia sus piernas, impulsándose hacia atrás y esquivándolas justo a tiempo. Emergiendo de la niebla, Pakura acortó la distancia. ¿Qué pasa? ¿Tienes demasiado miedo de mis llamas? Yagura no respondió. Liberación de agua, proyectil de dragón de agua. Un enorme dragón, formado a partir del agua que fluía, emergió con las fauces bien abiertas. Los ojos de Pakura se abrieron de par en par. ¿Proyectil de dragón de agua? Ejecutó la maniobra en apenas 2 segundos, mucho más rápido de lo normal. ¡Qué talento tan asombroso! Sus bolas de fuego se habían extinguido, y la formación de otras nuevas requería tiempo. Necesitaba ganar tiempo. Esquivando al dragón de agua, lo atrajo para que atacara repetidamente, guiando sutilmente sus movimientos. En realidad, él era el que estaba siendo manipulado. Maldita sea, pensó Yagura. La falta de experiencia en combate. Liberación de quemaduras, muerte por sobrecalentamiento. Una esfera llameante chocó contra el dragón de agua, evaporándolo instantáneamente. Ya no quedaban charcos de agua. Todas sus técnicas anteriores de liberación de agua se habían reducido a vapor. Yagura apretó los puños. Esto es malo. 2 clones acuáticos emergieron junto a él, formando sellos. Es hora de cambiar de estrategia. 2 clones desataron dragones de agua, mientras que el tercero canalizó el elemento rayo hacia ellos. Un truco que aprendió de Naruto Uzumaki.
Proyectil de dragón de agua imbuido de relámpagos. Los truenos resonaron entre las aguas turbulentas mientras los dragones electrizados rugían hacia Pakura. Capítulo 48. El proyectil del dragón de agua imbuido de relámpagos avanzó, obligando a Pakura a reconsiderar su estrategia. El alcance del jutsu era demasiado amplio para evitarlo, por lo que no le quedó más remedio que enfrentarlo directamente con la técnica de liberación de quemadura. Liberación de quemaduras, muerte por sobrecalentamiento. En un instante, su chakra se agotó, formando una enorme esfera llameante que se asemejaba al sol y que colisionó con los dragones de agua. Fuego, agua y relámpagos chocaron de frente. Una explosión ensordecedora se produjo cuando los dragones de agua lanzaron un gemido de angustia. Yagura aprovechó la oportunidad para activar el jutsu de la niebla oculta, retirándose junto con sus clones hacia la espesa niebla y el humo. No podemos dejar que se escape. Pakura avanzó, adentrándose en la niebla en su persecución. Con cada colisión entre la liberación de calor y la liberación de agua, se expulsaban enormes cantidades de vapor. La temperatura del aire circundante seguía aumentando a cada segundo. Pakura notó algo. Ese mocoso se mantenía deliberadamente a distancia, luchando contra ella a larga distancia, el tipo de batalla en la que ella era menos hábil. Por mucho que no quisiera creerlo, la cruda realidad era innegable. Kirigakure tenía información sobre ella. Un shinobi está medio derrotado en el momento en que sus tácticas de batalla y jutsu son analizados por completo por el enemigo. Cuando un oponente conoce tu arsenal, estudia tu estilo y crea una estrategia específica para contrarrestarlo, las probabilidades están en tu contra. Igual que ahora. Los ojos de Pakura se entrecerraron cuando la bola de fuego impactó contra el cuerpo de Yagura, para luego disolverse en agua y evaporarse. Otro clon de agua. Su chakra se agotaba rápidamente, pero no había logrado asestar un golpe decisivo. La ansiedad la consumía. Si no fuera por la falta de experiencia de Yagura, no habría podido someterlo con tanta eficacia. Sus instintos de lucha le dieron la ventaja, por ahora. Sin embargo, lo que comenzó como una batalla que esperaba que terminara rápidamente se convirtió en una agotadora guerra de desgaste. Y con el tiempo, los instintos de lucha del mocoso crecieron, y muy rápido. Oportunidades como la que casi se presentó antes eran cada vez más raras. No me queda mucho chakra, como mucho, 3 ataques más. Pakura jadeó, secándose el sudor que se había formado debido al calor sofocante del aire. Mientras tanto, Yagura no mostraba signos de agotamiento. La liberación de agua es la que más chakra consume de las 5 transformaciones básicas de la naturaleza. Por muy talentoso que fuera Yagura, le era imposible mantener ese nivel de producción de jutsu por sí solo. Pakura tenía fuertes sospechas sobre su identidad. Solo necesitaba más confirmación. En ese momento, su objetivo había cambiado. En comparación con la misión original, descubrir la verdadera naturaleza de Yagura se ha convertido en una prioridad mayor. Un niño de 10 años como máximo, con este nivel de control de chakras. Si realmente fuera un Jinchuriki, algún día se convertiría en la mayor amenaza para Tsunagakure. Era improbable matarlo allí mismo. Su mejor opción era obtener toda la información posible y escapar para denunciarla. Tras reevaluar sus prioridades, Pakura exhaló profundamente, tranquilizando su mente. Ella miró a Yagura desde lejos y de repente dijo, muchacho, eres muy fuerte. Yagura, desconcertado por el repentino cambio de tema, se mantuvo cauteloso y dudó antes de responder. Gracias. Probablemente ya sepas mi nombre. Soy Pakura. Pakura observó su rostro con atención. No hubo sorpresa ni reacción, él ya sabía su nombre. Lo que significaba que Kirigakure había recopilado información sobre ella. ¿Pero cómo? ¿Dónde estaba la fuga? Pero no sé tu nombre. ¿Te importaría decírmelo? Yagura. Un nombre precioso. Pakura esbozó una leve sonrisa. Lo recordaré. ¿Se estaba rindiendo? Yagura sentía que su espíritu de lucha había disminuido notablemente. Durante toda la pelea, se mantuvo en estado de alerta máxima, receloso de las esferas abrasadoras que podían aparecer en cualquier momento. Su mente fue llevada al límite, sabiendo que incluso un solo golpe de la técnica de liberación de calor podría secar su cuerpo al instante, dejándolo como un cadáver momificado. Y eso fue solo por luchar contra ella a larga distancia. Si hubiera luchado cuerpo a cuerpo, ni siquiera quería imaginar el resultado. Pero el propio Yagura también andaba escaso de dinero. Había gastado tanto chakra como Pakura, y si quería mantener su estado de chakra de elemento rayo, calculó que solo podría realizar 2 jutsus más de elemento agua. Cancelar el estado de liberación de rayo ahorraría energía, pero si Pakura se acercaba y no podía escapar a tiempo, las consecuencias serían nefastas. Pakura se ha mudado de nuevo. Sin saber cuánto chakra le quedaba a Yagura, decidió que era hora de presionarlo, con todo lo que le quedaba. Alzó las manos en alto, reuniendo el chakra de liberación de quemadura en una enorme esfera de más de 2 metros de diámetro. Y siguió creciendo. El suelo bajo sus pies se había secado y ennegrecido hacía mucho tiempo. A medida que el calor abrasador se intensificaba, la frágil vegetación se convertía en cenizas con la más mínima brisa. ¿Que este sería su ataque final? Mierda. Maldiciendo entre dientes, Yagura canalizó hasta la última gota de chakra hacia sus piernas. Liberación de relámpagos, truenos y destellos. No para atacar, sino para huir. Como un relámpago, salió disparado hacia atrás, desapareciendo en la noche. En el instante en que la colosal esfera tocó la tierra, su temperatura se disparó a un nivel extremo. Una cegadora explosión blanca envolvió la tierra, iluminando el cielo nocturno como si fuera mediodía. Auge.
La hierba, los árboles, todo quedó calcinado. Incluso el terreno rocoso se agrietó bajo el calor insoportable. El suelo, antaño firme, no era ahora más que ceniza blanca y nubes de humo que se elevaban hacia el aire. Pakura entró en el campo de batalla arrasado, observando los alrededores vacíos. No hay cadáveres. Su técnica de liberación de quemadura tampoco logró encontrar un contraataque por parte de la liberación de agua. Corrió, pequeño mocoso rápido. Ella suspiró. Aunque él no hubiera huido, ella se había quedado sin chakra. De todas formas, habría tenido que retirarse. Pero ahora tenía un deber. Necesitaba informar a Tsunagakure. Este Yagura era un niño prodigio de Kirigakure. Había que avisar al pueblo. ¿De verdad Yagura huyó? No. Cuando Pakura le dio la espalda, un intenso destello de agua surgió de la oscuridad, avanzando hacia él como una serpiente que ataca a su presa. Pakura nunca bajaba la guardia. En cuanto oía el sonido del agua corriendo, sus instintos le gritaban peligro. Liberación de agua, rápida. Un ataque lineal. Dirigido al pecho derecho. Si la golpeara, moriría. Sus reflejos, perfeccionados en la batalla, tomaron el control, se giró para esquivar. Pero la velocidad del chorro de agua a alta presión era aterradoramente rápida. Aunque evitó un golpe mortal, recibió un impacto en el hombro derecho. Liberación de agua, cañón de agua de coral. Arg. Se giró hacia un lado, agarrándose la herida con dolor. Una rápida mirada a su hombro hizo que sus pupilas se contrajeran. Hasta los huesos. ¿Qué clase de descarga de agua era esa? Nunca había visto nada igual. Su capacidad de perforación era extraordinaria y su velocidad superaba con creces las expectativas. ¿Un jutsu que utiliza agua a presión? ¿Una variación de Water Cutting Wave? Yagura bajó la mano, deteniendo el flujo de agua. Una sonrisa irónica apareció en sus labios. Cañón de agua de coral, un éxito. Capítulo 49. La estrategia era sencilla, agotar el chakra de Pakura con ataques de largo alcance y luego rematar la batalla con el cañón de agua de coral. Y funcionó. Yagura pensó para sí mismo. Eso debería ser suficiente. Observó durante unos segundos más, asegurándose de que Pakura no hubiera escapado y de que, efectivamente, estuviera incapacitado. Saliendo de las sombras, Yagura se acercó a ella con cautela, sin bajar la guardia. La herida en el hombro de Pakura, provocada por el chorro de agua a alta presión, era profunda. El fuerte olor a sangre impregnaba el aire. Su brazo derecho estaba flácido, mientras que su mano izquierda, que presionaba contra la herida, estaba empapada en sangre. Al ver que Yagura se acercaba, Pakura se puso de pie con dificultad, lo agarró del hombro y forzó una sonrisa irónica. ¿Por fin te atreves a acercarte? Yagura ignoró su tono burlón. Después de todo, acababan de librar una batalla a vida o muerte. Algunas palabras no eran nada comparadas con su liberación de calor. Pero ahora, Yagura vaciló. Debería matarla, oh. Sus pasos se ralentizaron, la indecisión nubló su mirada. A medida que la distancia entre ellos disminuía, la hostilidad y la intención asesina en sus ojos desaparecieron gradualmente. ¿Qué está planeando? Finalmente, Yagura se detuvo a tan solo 1 metro de distancia. Pakura, la heroína de Tsunagakure, fue una figura trágica. Sus manos estaban manchadas con la sangre de los shinobi de Kirigakure, pero el cuarto Kazekage y los superiores de Tsunagakure la consideraban una heroína. Y bajo sus órdenes, por el supuesto bien de Tsunagakure, su vida fue vendida a Kirigakure sin su conocimiento, como ofrenda por la paz entre las aldeas. Durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, tras ser resucitada por el Edo Tensei de Kabuto, desató su furia sobre Tsunagakure y Kirigakure en busca de venganza. En el campo de batalla, se encontró con su antigua alumna. Tras observarlos luchar y presenciar su crecimiento, Pakura finalmente decidió darles una oportunidad a las fuerzas shinobi aliadas. Y cuando el Edo Tensei se deshizo, su alma finalmente encontró la paz. Oye, chico, ¿qué te pasa? Pakura frunció el ceño, sacando a Yagura de su ensimismamiento. Su voz era fría, ¿sientes lástima por mí? Yagura apartó de su mente los pensamientos sobre su destino. Una hoja de agua se formó en su mano, con la punta apuntando hacia ella. Perdiste, Pakura. Pakura contempló el arma letal y elegantemente elaborada. No mostró ningún signo de pánico, como si ya hubiera aceptado su destino. ¿Qué piensas hacer conmigo? Nunca soltó el kunai. Si Yagura cometía el más mínimo error, no dudaría en arrebatárselo a ella misma. Desde que Kirigakure adoptó sus políticas aislacionistas, cualquier ninja extranjero capturado en la Tierra del Agua ha sufrido el mismo destino. La división de inteligencia les arrebataría todas las técnicas y secretos que poseían. Luego, serían ejecutados. Sinceramente, preferiría que te rindieras. Ese sería el mejor resultado. Yagura suspiró con una sonrisa de impotencia. Pero ambos sabemos que no tomarás esa decisión. Y Kirigakure jamás aceptaría a una heroína de Tsunagakure con tanta sangre nuestra en sus manos. Estaba indeciso. Como shinobi de Kirigakure, como soldado, se suponía que debía matarla. Para ser honesto, realmente no quiero matarte. Pakura frunció el ceño. Ella no podía entender de dónde venía ese sentimiento. ¿Qué clase de ninja dice cosas así? Sin embargo, en la mirada de Yagura no había ninguna intención de matar. Y no mentía.
Pakura se enorgulleció de admitir la mentira. Y eso hizo que todo fuera aún más ridículo. Lo observó en silencio antes de meter lentamente la mano en su bolsa de herramientas. Quizás algún día mueras de la misma manera, ofrecido como moneda de cambio por el líder de tu aldea. El cuarto Kazekage nunca decepcionó en ese sentido. Yagura respiró hondo y tomó su decisión. Prométeme una cosa y te dejaré ir. ¿Quieres conocer los secretos de Tsunagakure? ¿Las técnicas de linaje? ¿El jutsu de marionetas? Pakura resopló y cambió el kunai que tenía en la mano oculta por una bomba de humo. Lo siento, pero no soy un cobarde que vendería mi pueblo solo para sobrevivir. ¿Acaso parece que yo pida eso? Prefiero escuchar cualquier chisme entre el tercer y el cuarto Kazekage. 2. Eso no viene al caso. Simplemente no regreses a la Tierra del Agua. No aceptes ninguna misión que te ponga en contra de Kirigakure. Y jamás mates a otro shinobi de la Aldea de la Niebla. Porque si regresas, probablemente será como moneda de cambio enviada por el mismísimo cuarto Kazekage. Y en ese momento, morirás de una forma aún más absurda, sacrificado por los líderes de tu propia aldea. Ya te lo advertí. Si vuelves a la vida después de morir, no culpes a Kirigakure por ello. Pakura lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué? No hagas tantas preguntas. Piensa que me gustas. Yagura retrocedió 2 pasos, mirando hacia un lado. Si te sientes mal, la próxima vez que nos veamos, ponte la camisa del revés. ¿Mi camisa, del revés? Los pensamientos de Pakura se interrumpieron momentáneamente cuando comprendió el significado. Su vestido era de diseño sin espalda, si lo hubiera llevado del revés, no habría significado menos. Mocoso pervertido. Al darse cuenta de que le estaban provocando, Pakura se sonrojó y gritó enfadada, ¿qué clase de educación has tenido? Jeje. A pesar de haber dicho que la dejaría ir, Yagura se mantuvo cauteloso, manteniendo la distancia y alerta ante cualquier ataque repentino. La voz de Pakura se tornó seria. Chico, eres demasiado ingenuo. No naciste para ser un ninja. Fue por la edad. Desde que se graduó, solo ha visto esa ingenuidad en sus alumnos. Yagura se encogió de hombros. Tal vez. Pero, ¿acaso Naruto Uzumaki no era igual de ingenuo? Y, sin embargo, se convirtió en el ninja más fuerte del mundo. Por otro lado, aquellos que se enorgullecían de ser fríos y crueles, como Sabusa, el joven Kakashi y, más tarde, Obito, terminaron siendo víctimas de hablar sin jutsu. Por supuesto, su decisión de dejar marchar a Pakura tenía un componente sentimental personal. Pero, en definitiva, sabía que el cuarto Kazekage no la dejaría escapar para siempre. Yagura esbozó una sonrisa irónica, pero Pakura la malinterpretó, como si hubiera ignorado su advertencia. No puedo prometer cumplir sus condiciones. Se sintió ridícula al decir eso. Hacía un momento, ella había reprendido a Yagura por su ingenuidad, pero ahora ella misma estaba considerando ingenuamente su petición. Las misiones no siempre son mi elección. Solo puedo prometer que no aceptaré trabajos en contra de Kirigakure voluntariamente. ¿Estás seguro de eso? Vos. Un hacha pasó zumbando, cortando el aire hacia la cabeza de Pakura. Yagura reaccionó al instante, moviendo su cuerpo sin pensarlo, saltando por encima de ella y alzando su espada de agua para bloquear el paso. Con un fuerte estruendo, la fuerza del impacto le hizo perder el control. Al ver al atacante, Yagura murmuró, deberías irte. Yo me encargo de esto. El hombre rugió, Yagura. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Sé exactamente lo que estoy haciendo, Chunin-senpai. Yagura miró a Pakura. Una vez que la dejó ir, no había vuelta atrás. Pakura miró a Chunin y notó las manchas de sangre en los 2 Chunin que estaban detrás de él. Su misión fracasó. Quedarse aquí no tenía sentido. Miró a Yagura por última vez. Y gracias. Sin dudarlo, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Un encuentro cercano con la muerte. Capítulo 50. Desde el momento en que el ninja de Tsunagakure asesinado por Yagura lanzó la bengala hasta la conclusión de la batalla entre Yagura y Pakura, transcurrió una cantidad de tiempo considerable. Tiempo suficiente para que llegue Chunin Akebino. Aunque solo empezó a dirigirse en esa dirección tras percatarse de la presencia de la técnica de liberación de quemadura en la batalla, con su fuerza como Jonin de élite. Yagura estaba seguro de que no tardaría mucho en llegar allí. Probablemente llegó mucho antes y simplemente observó desde la barrera. Si ese fuera el caso, Yagura habría conquistado Pakura él solo. Aún habiendo eliminado a un enemigo que representaba una amenaza considerable para Kirigakure, no tenía motivos para sentirse culpable por enfrentarse directamente a Chunin Akebino. HMPH. Chunin Akebino dirigió una mirada profunda a Yagura, sabiendo perfectamente que no cambiaría de opinión. Pakura ya había escapado. Seguir presionando a Yagura sobre el tema ya no tenía sentido. En las sombras, los amo que acompañaban a Yagura tampoco hicieron ningún movimiento. Su fuerza ha mejorado. Gracias por el reconocimiento. Chunin Akebino desenvainó su arma. Bien. La tomaste, así que tenías derecho a decidir qué hacer con ella. Sin embargo, como líder del equipo, informaré al Mizukage sobre todo lo relacionado con Pakura, junto con la documentación de nuestra misión. Chibato, ¿eh? ¿Y te consideras un adulto respetable? La boca de Yagura se crispó ligeramente. No estaba seguro de cómo reaccionaría el tercer Mizukage ante semejante relato. Lanzó una última mirada en la dirección de donde Pakura había escapado.
Ante la mirada severa de Hinina que vino, Yagura se obligó a mantener la calma. Por supuesto. Es tu deber, viejo. 2 ninjas de Sunagakure murieron y uno resultó gravemente herido. La misión de escolta se completó con éxito. En lo que respecta al trabajo, Hinina que vino era al menos confiable. Él mismo se encargaba de entregar el informe de la misión, lo que permitía a Yagura y a los demás descansar. Eligieron un espacio abierto, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la mansión, para pasar la noche. Tras una batalla agotadora, por fin llegó el momento de descansar. Aún quedaba mucho tiempo antes de que tuvieran que partir hacia Konohagakure. No había necesidad de apresurarse durante la noche. Tras una separación improvisada, una chica pelirroja salió de la ducha. Su cabello, normalmente recogido, ahora estaba suelto, cayendo en cascada sobre sus hombros. Una toalla colgaba despreocupadamente alrededor de su cuello, y ella sostenía un extremo de la misma, usándola para secarse el pelo y las orejas. Su delicada nariz se contrajo ligeramente, asegurándose de que el olor a sangre se hubiera eliminado por completo. El crepitar de la hoguera rompió el silencio. 2 compañeros de equipo estaban hablando cerca. ¿Ustedes 2 derrotaron a ese ninja de Sunagakure? Al oír regresar a Ringo Ameyuri, Yagura miró de reojo. ¿Habrá terminado de bañarse? Sí, solo un lavado rápido. Pero tardaste casi 20 minutos. Y Yagura podía oler claramente el jabón líquido con su aroma a manzana. Se mostró escéptico ante la definición de rápido que daba Ameyuri. Pero claro, ¿una kunoichi tan maleducada como ella llevando jabón líquido en una misión? Ameyuri se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se unió a la conversación. Sí, vi a ese tipo mientras exploraba la zona. Pero era duro. Por suerte, llegó Mukumo y lo derrotamos entre los 2. No hice mucho, negó Mukumo con un gesto de la mano. Cuando llegué, Ameyuri ya lo había herido gravemente. Oye, no puedes decir eso. Entonces, básicamente, ¿el anciano no movió un dedo para ayudar? Yagura, con naturalidad, desvió la conversación hacia Hinina que vino. En cuanto pronunció esas palabras, el hombre las oyó y se burló. Si necesitas que intervengas solo para lidiar con un chunin, será mejor que te vayas a casa ahora mismo. Justo. Después de todo, cuando Yagura luchó contra el otro ninja de Sunagakure, lo derrotó en un instante. Aún así, Yagura no iba a dejarlo pasar. Tampoco interveniste cuando luchaba contra Pakura. Estuvo a punto de ser alcanzado varias veces por sus bolas de fuego de liberación de quemadura. ¿Y si hubiera muerto en el incendio? Hinina que vino desvió la culpa con delicadeza. Eres más fuerte que ellos. Creo que puedes con esto. Pregúntales si están de acuerdo. Mukumo y Ameyuri llegaron más tarde y presenciaron al menos parte de la pelea. De repente, Yagura sintió 2 pares de miradas intensas clavadas en él. Tras haber provocado cierta controversia, Hinina que vino les dejó un comentario de despedida. Descansa un poco. Yo me quedaré vigilando primero. Ringo Ameyuri era un ninja tradicional de Kirigakure. Al igual que Mangetsu y Sabusa, anhelaba convertirse en una shinobi más fuerte y respetaba a las figuras poderosas. Durante su estancia en los Zambu, oyó hablar de Yagura, otra ninja experta en la técnica del elemento rayo, igual que ella. En aquel momento, ella quedó intrigada. Cuando conoció a Yagura, ella solo lo veía como un hermano menor. Pero hoy, tras presenciar su fuerza de primera mano, finalmente lo reconoció como un ninja formidable. Su fuerza superaba la de ella, y sus técnicas de liberación de rayos eran increíblemente poderosas. Con solo sus compañeras de equipo restantes en el campamento, Ameyuri preguntó ansiosamente, Yagura, ¿tu técnica de liberación de rayo aumenta tu velocidad? Ella observaba atentamente su batalla y notó cómo su velocidad parecía aumentar cada vez que activaba su chakra de elemento rayo. Sí. El aroma a manzanas flotaba en el aire. La expresión de Yagura se tensó ligeramente mientras explicaba brevemente los principios de su técnica de liberación de rayo. Cuanto más escuchaba a Ameyuri, más brillaban sus ojos. Al ver su entusiasmo, Yagura recordó de repente que con el tiempo se convertiría en una de las 7 espadachines ninja de la niebla. Un pensamiento cruzó por su mente. Manteniéndose firme, Yagura apartó el olor que le molestaba la nariz y dijo. Si te interesa, puedo enseñarte cuando tengamos tiempo. Ameyuri y Mukumo se congelaron en estado de shock. Apenas podían creer lo que estaban escuchando. Yagura, ofreciéndose a enseñar sus técnicas a otra persona. Ameyuri estaba tan emocionada que casi le pegó la cara a la suya. No estás bromeando, ¿verdad? Yagura comprendió por qué estaban tan sorprendidos. En este mundo, las técnicas desarrolladas por un shinobi solían ser sus secretos mejor guardados, transmitidos únicamente dentro de su clan. Pero Yagura retrocedió un poco y se encogió de hombros. Es mi técnica. Yo decido quién la aprende. A diferencia de la técnica de la palma de coral, que pertenecía al clan Karatachi y no podía compartirse, esta era enteramente creación suya. ¿En serio? Por supuesto. Ameyuri, rebosante de alegría, abrazó a Yagura con una fuerza devastadora. Lo apretó tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. Frente a Mukumo, declaró, Mukumo, eres mi testigo. De ahora en adelante. Quien se meta contigo, que diga mi nombre. El intenso aroma a jabón líquido con fragancia a manzana impregnaba el aire cercano. Yagura se limpió la nariz con los dedos y apartó la mirada con cortesía. Todavía muy joven. Yagura no rechazó el gesto, sino que lo aceptó con una sonrisa. Entonces, cuento contigo, Ameyuri. Mukumo no era ni espadachín ni experto en la técnica del elemento rayo.
Si bien le interesaba la técnica del elemento rayo de Yagura, esta era incompatible con su propio estilo. Aún así, se alegró sinceramente por Ringo Ameyori y la felicitó. Yagura, ¿por qué dejaste ir a Pakura? Quizás alentado por la franqueza de Ameyori, Mukumo dudó un momento antes de reunir el valor suficiente para expresar sus dudas. Principalmente porque podía sentir la presencia de los Zambu siguiéndolos. Tampoco persiguieron a Pakura, dejándola marchar sin intervenir. Así es, ¿eh? Al final, simplemente no pudo hacerlo. Se había vuelto más amable con un personaje de la historia. Su expresión se ensombreció ligeramente al apartar la mirada, bajando la cabeza hasta que quedó entre sus rodillas. Ella regresará. Su Kasekaje la enviaría de vuelta personalmente. Esa fue la primera, y última, vez que se permitió ser amable. Ya le había advertido a Pakura que jamás volviera a poner un pie en la tierra del agua. Entonces, si ignoraste mis palabras, ¿qué pasó, Pakura? Con una sonrisa irónica, Yagura se puso de pie. Voy a dar un paseo. Ameyori detuvo a un compañero de equipo que instintivamente extendió la mano para seguirlo y dijo. Está bien. Simplemente no te pases de la raya. Tras pasar un tiempo juntos, Ameyori ya había descubierto qué clase de persona era. Quizás el destino tenía razón. Le había otorgado un talento inmenso, pero no la personalidad adecuada para un shinobi. Al ver cómo la figura confusa de Yagura se perdía poco a poco en la distancia, Ameyori se echó a reír. Déjalo que se despeje, Mukumo. Ya lo resolverá. Pero incluso Tombo Sensei lo siguió. Mukumo podía ver y sentir las intenciones de Hinin Akebino. No va a pasar nada, ¿verdad? No, no te preocupes. Ameyori extendió la mano y le tapó los oídos al segundo hermano pequeño, asumiendo el papel de la hermana mayor del grupo. De ahora en adelante, no has visto ni oído nada. Ah, esos dos niños despistados. ¿Qué haría este equipo sin ella? ¡Bam! Una enorme y afilada hoja de hacha se abrió paso a través del suelo, cortando rocas y tierra como si fueran tofu bajo el peso de hoja ciega. En ese momento crucial, Yagura usó el paso relámpago y se lanzó a varios metros de distancia. Con el corazón latiéndole con fuerza, miró fijamente al atónito Hinin Akebino. El objetivo de ese ataque era matarlo. Hinin-senpai, ¿qué estás haciendo? Miró a Hinin Akebino, cuya expresión no mostraba rastro de broma. Respirando hondo, Yagura se recuperó de la sorpresa inicial. Solo había una razón. Yagura soltó una risa amarga. ¿Por culpa de Pakura? Se había distanciado intencionadamente del campamento, pero aún así lo seguían siguiendo. Hinin Akebino no dijo nada, ni para confirmar ni para negar. En cambio, agarró la espada sin punta con ambas manos y se lanzó contra Yagura. Su velocidad superó incluso el paso relámpago de Yagura. Lo único que los ojos de Yagura lograron captar fue una imagen persistente de Hinin en su posición original. La enorme hoja de Blind Blade asestó un golpe horizontal implacable, cortando limpiamente a su objetivo. El cuerpo se hizo añicos en el aire antes de disolverse en el agua. Un clon de agua. Liberación de agua, cañón de agua de coral. Ante un oponente cuya fuerza superaba la suya, Yagura no tuvo más remedio que darlo todo. Su clon le sirvió de distracción, dándole tiempo suficiente para alejarse. A casi 50 metros de distancia, alzó la mano y lanzó un chorro de agua a alta presión. El ataque apenas perdió impulso al atravesar a Hinin Akebino. Impacto directo. Los ojos de Hinin se abrieron de par en par con incredulidad antes de que su forma se desvaneciera en una nube de niebla. Una fuerte ráfaga de viento rugió a sus espaldas. Yagura giró sobre sí mismo, pero recibió una potente patada en el estómago que lo lanzó por los aires. Su cuerpo se dobló por el impacto antes de que dos fuertes puñetazos le alcanzaran en la cara, derribándolo al suelo. Su conciencia se nubló por un instante mientras caía hacia atrás. Escuchar. Hinin agarró a Yagura por la bufanda que llevaba alrededor del cuello y tiró de él con fuerza. Con la vista borrosa, Yagura casi chocó con la gran nariz de Hinin. Cuando Yagura miró al shinobi mayor con una mirada furiosa, casi asesina, instintivamente desvió la mirada, sintiendo el peso de la culpa sobre él. ¿En qué demonios estabas pensando al dejar ir a Pakura? Hinin había estado consumido por la ira toda la noche. Se dio cuenta de que el tercer Mizukage no castigaría severamente a Yagura, el sucesor elegido para el puesto de cuarto Mizukage. La arrogante confianza de Yagura solo avivaba su furia. El mocoso incluso se escapó por su cuenta. Antes de partir, el tercer Mizukage le dio una orden concreta: garantizar la supervivencia de Yagura. Como uno de los guerreros más fuertes de Kirigakure, Hinin sabía muy bien que no había nadie más adecuado para heredar el título de Mizukage. Por eso se enfadó tanto. ¿Sabe siquiera cuántas personas murieron a causa de Pakura? Hinin golpeó su frente contra la de Yagura, escupiendo furiosamente: 5 Jonin. Cientos de Chunin y Hinin. Estallido. 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 Con todas sus fuerzas, Hinin lanzó a Yagura muy lejos. Yagura se estrelló contra varios árboles antes de chocar contra un tronco antiguo y finalmente detenerse. Tos. La sangre goteaba de su boca mientras se ahogaba. Bajó la cabeza sin oponer resistencia. Porque, a ojos de Hinin Akebino y los demás en Kirigakure, realmente había dejado escapar al enemigo. Era un traidor a Kirigakure. HMPH. Hinin se echó la espada sin punta al hombro y se acercó a Yagura, observando su lamentable estado. Con una sonrisa irónica, se burló: sigues siendo bastante duro, ¿eh?
Igual que esa maldita tortuga que llevas dentro. Se acabó. Yagura, siempre dispuesto a sacar provecho de las situaciones, aprovechó la oportunidad. ¿Puedes ayudarme a levantarme, tío? Me pegaste muy fuerte. No me importaría cortarte las piernas. Jajaja, entonces no importa. Apoyada contra el tronco roto del árbol, Yagura luchaba por mantenerse en pie. Kinin silbó, burlándose de su tenacidad. No creas que esto ha terminado. Lo que el tercer Mizukage haga contigo es decisión suya. No hará nada. Al menos, no esta vez. Yagura sonrió. Los Zanbu no me detuvieron, ¿verdad? Tich. Mocoso listo. Kinin se encontró con la mirada decidida de Yagura. ¿No te arrepientes? ¿Antes de que me pegaras? Estaba siendo terca, no. ¿Después de que me golpearas y me despertaras? Todavía no. Yagura se agarraba las heridas, con la misma terquedad ardiendo en sus ojos. Nunca me arrepiento del camino que elegí. Incluso si es el equivocado, seguiré adelante. Así es como he vivido. Chico listo. Kinin se burló, arrojándole la espada contundente a la espalda. Simplemente no hagas ninguna estupidez. Los idiotas como tú son un verdadero fastidio. Agitó la mano mientras se alejaba. Sígueme si puedes. Si no, duerme aquí esta noche, mocoso. Fin del video.